Bueno, pues con esto de la crisis internacional que se ha generado como consecuencia del ataque criminal de los Estados Unidos frente a la República o contra la República Islámica de Irán, se han abierto muchos debates, se han abierto muchas ventanas y se han abierto muchas cuestiones. Una de ellas nos atañe directamente a los españoles, porque ¿en qué medida pertenecer a la OTAN, a la organización criminal de la Alianza Atlántica? ¿En qué medida tener bases de los Estados Unidos en nuestro suelo patrio ponen en peligro la seguridad de España y de los súbditos españoles? Voy a hablaros en los próximos minutos de las bases americanas que tenemos en España. Fueron 4 en su día. Afortunadamente se han reducido a 2, pero desgraciadamente seguimos teniendo a esta gente en nuestro suelo patrio, supuestamente, porque así lo dicen los acuerdos de Madrid firmados en el año 1953 entre el anterior jefe del Estado, y voy a ser bueno esta vez con esa denominación, y el presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, 1953, 11 de febrero, el general Eisenhower. Bien, tenemos las bases en la actualidad de Rota y de Morón. Una marítima y otra aérea. Ambas con autonomía en muchos temas, pero bajo soberanía española, que quede claro. Las bases, el territorio que ocupan las bases norteamericanas, insisto, hoy 2, en su día 4, porque habría que haberle sumado también en su día la de Torrejón de Ardoz, que felizmente ya no la tenemos. Recuerdo aquellas marchas tremendas para pedir el fin, el desmantelamiento de dichas bases en Torrejón de Ardoz. Y tuvimos otra también en Zaragoza. Sí, queridos amigos. La de Zaragoza se desmanteló en el año 1991 y la de Torrejón de Ardoz, felizmente también, en 1992. Hoy tenemos únicamente la de Rota y la de Morón, como he dicho hace un momento. Bienvenidos, queridos amigos de La Ventana Esmeralda. Gracias por acompañarme y por dedicar una parte de vuestro preciado tiempo a compartirlo conmigo. La verdad, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, es que lo de las bases americanas es un tema peliagudo. Como acabo de decir, se firmaron los llamados Acuerdos de Madrid en 1953 y recalco la expresión o el término acuerdos que no tratado, porque un tratado es distinto a un acuerdo internacional. Si se trata o se tratase de un tratado, requeriría de la aprobación de, en el caso de España, del Parlamento, y en el caso de los Estados Unidos, del, pues no sé si se llama el Congreso o el Capitolio o los dos, bueno, es igual, requeriría del consentimiento de la Cámara de Representantes. Al tratarse de un acuerdo o de unos acuerdos, no se ha hecho necesario eso. Repito que se firmaron en Madrid en 1953. A cambio de concederles ciertas habilitaciones a los Estados Unidos de Norteamérica para que en esos territorios tuvieran un cierto margen de autonomía para desarrollar ciertas actividades de carácter militar, España, ¿qué obtuvo? España obtuvo dinero, ayudas económicas. ¿Os suena el Plan Marshall? No, hombre, Antonio, pero es que el Plan Marshall, España estuvo excluido del Plan Marshall, ¿es verdad? Que España estuvo excluida de esa ayuda económica que los salvadores del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, prestaron a Europa a cambio de que Europa se convirtiese, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en un protectorado colonial de los Estados Unidos.
Y nosotros que quedamos excluidos de ese plan Marshall en un inicio, años después, en 1953, me parece que el plan Marshall, si no recuerdo mal, es de 1949, si no recuerdo mal, pero de alguna manera el plan Marshall llegó también a España en 1953 gracias a los acuerdos de Madrid. Alguno dirá, gracias a Franco. Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Claro que es curioso, porque en el año 1953 el dictador suscribió también un concordato con la Santa Sede. Curioso. Fue el final del aislamiento de España. El final, bueno, el principio del fin del aislamiento, porque hubo muchos países que siguieron sin reconocer al Estado dictatorial, totalitario, que teníamos en este país por aquel entonces. Pero se fueron abriendo las puertas. Sí, se fueron abriendo las puertas. Lo más importante de todo, queridos amigos, que quiero transmitiros con este vídeo es que las dos bases norteamericanas que hay en España todavía son territorios bajo soberanía española, pero con un amplio margen de autonomía para que aquellos puedan desarrollar, como he dicho antes, ciertas actividades militares. Todas ellas dentro de lo acordado en los Acuerdos de Madrid de 1953, que en 1988 reactivaron el ínclito Felipe González y el impresentable de Ronald Reagan, 1988, y que posteriormente, en los años 2002 y 2012 y 2015, fueron de alguna manera modificados. Y fijaros la importancia de que en el año 2012 se acordó, dentro de esos acuerdos, que las bases norteamericanas en suelo español no podrían tener una duración superior a los 8 años, es decir, al año 2023. Si no me equivoco, estamos en el año 2025. ¿Qué ha pasado entonces? Pues ha pasado una cosita. Ha pasado que en aplicación del artículo 69 del protocolo de modificación de los Acuerdos de Madrid del año 53 primero y 88 después, se fijó una cláusula según la cual se prorrogaría la existencia o la estancia de las bases norteamericanas en España anualmente, salvo que alguna de las dos partes, con 6 meses de antelación, esgrimiera una voluntad contraria. Eso se hizo, es verdad, en el caso de la base de Torrejón de Ardoz. El gobierno español, con 6 meses de antelación, hizo saber a los Estados Unidos que no deseaba la continuación de la base de Torrejón de Ardoz en España. Y así fue. Por lo tanto, los Estados Unidos, aunque tengan sus bases, no quiere decir que puedan hacer lo que les salga de los chismes. No. Sino que muchas de las cosas que hagan tienen que contar con el conocimiento y el consentimiento del gobierno de España. Pero eso es pura teoría. Aquí hay cosas que, bueno, sí se hacen con luz y taquígrafos, el aterrizaje de aviones cisterna, que las bases sirvan, sobre todo la aérea, pues para abastecer o servir de apoyo a las aeronaves que los Estados Unidos tengan aquí o salgan de la base que tenemos en España con rumbo a lugares como el Oriente Medio, por ejemplo, pues bueno, pues cargaditos de combustible y de otras cosas. Porque cuando digo que somos soberanos y que ellos no pueden hacer lo que quieran, eso es pura teoría. El señor Aznar
y el señor Rodríguez Zapatero, el ZPS, ¿os acordáis? Se olvidaron de lo que ponía en los acuerdos suscritos con los Estados Unidos sobre las bases, en el sentido de que no podían hacer lo que quisieran sin conocimiento y consentimiento del gobierno español, y dejaron libertad sin restricciones para que los Estados Unidos en las dos bases que tenían en España pudieran hacer lo que les diera la gana. Y lo han hecho. Y lo han hecho. Vuelos secretos o semisecretos, la utilización de las bases en España, especialmente la aérea, para operaciones de carácter militar en otros lugares del mundo, consistentes en bombardeos sistemáticos sobre la población civil, la utilización de nuestras bases, de la base aérea, para esconder, entre comillas, a ciertos individuos llamados terroristas, que muchas veces no lo fueron, y aunque lo hubieran sido, antes de cruzar el Atlántico y llevarlos a la base de Guantánamo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es verdad que seamos soberanos sobre las bases. Eso es pura teoría. Desde un punto de vista teórico, jurídico, político, pero en la realidad no es esa. Y hay que decirlo. Y yo desde aquí lo quiero denunciar. Que yo sepa, seguro he podido constatar, verificando fuentes y viendo cosas, solo el que fuera presidente del gobierno en su día, el señor Adolfo Suárez, en el año 1976 se mostró abiertamente contrario a la persistencia de las bases norteamericanas en suelo español. Y en el año 1986, siendo ya presidente del Centro Democrático y Social del CDS, abogó abiertamente por la ruptura de los acuerdos de Madrid. Claro, el señor Suárez se atrevió a decir, incluso en Washington, que a él no le presionaba a nadie. Hombre, señor expresidente del gobierno, señor Adolfo Suárez, ya fallecido, por cierto, ¿cómo dice usted eso? Si todos sabemos que su dimisión fue provocada, entre otros muchos factores, porque fueron muchísimos, por la exigencia de los Estados Unidos de que usted no podría continuar al frente del gobierno por negarse a integrar a España en la OTAN, en aquella y en esta organización criminal que es la Alianza Atlántica. Fijaros si fue cierto lo que os estoy contando, que una vez que dimite Adolfo Suárez y tiene lugar el supuesto golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, tras el cual estuvo el emérito, que fue el que lo organizó todo, por muchas historias que nos quieran contar, pero eso ya es sabido por todos aquellos que se quieran enterar de la realidad de las cosas que pasan en este país, ¿verdad? Pues pocos días después de ese supuesto intento de golpe de Estado, lo primero que hace el señor Calvo Sotelo, que es el continuador, el siguiente presidente del gobierno de España, lo primero que hace es lo primero, incluso antes de irse a hacer pipí cuando lo necesitó, fue abrir las primeras negociaciones para que España se integrase en la Alianza Atlántica. Si no lo sabíais, ya lo sabéis. En fin, queridos amigos, no voy a hacer mucho más largo este vídeo. Creo que es suficiente. He aportado algunos datos. Me gustaría conocer vuestra opinión, que dejéis vuestros comentarios. Porque sobre nuestro suelo hay bases extranjeras. Bases de los Estados Unidos. Bueno, alguno dirá, no, hombre, son de los Estados Unidos, son del amigo americano, ¿verdad? Pues ese amigo americano es todo menos amigo. Es un peligro público y para muchos, yo respeto la opinión de los que no piensen eso, para muchos de los que me encuentro, son la presencia más indeseable que podríamos tener
sobre el suelo de nuestro país. Gracias, queridos amigos de la Ventana Esmeralda. Salud y libertad para todos.